Yauri a todos, todas y todes, Cherera Dalia, Che Perúgua. Voy a comentar sobre los talleres o oficinas de fotografía que se llevaron a cabo durante el 2019 en el territorio Aba Guaraní, específicamente Diamante do Oeste, Añeteté y Tamará. En Itamará se realizaron dos oficinas, primero en la escuela con los más pequeños y luego a fines del 2019 en el encuentro de jóvenes lideranzas guaraníes. Nos preguntábamos cómo enseñar fotografía. ¿Cómo enseñar fotografía haciendo un uso distinto, ¿no? Haciendo de ella una herramienta útil que empodere y dé cuenta de las narrativas visuales de la comunidad, pero además que la imagen sea aliada de la tradición oral, es decir, de la lengua guaraní. Fue entonces que fuimos imaginando cómo serían estos talleres y ideamos una metodología que en el campo, o sea, en la práctica, fue mudando bastante a partir de las necesidades y las cosmovisiones de nuestros hermanos y hermanas abaguaranís. Es así que la oficina inicia cuando se hace entrega de la primera cámara fotográfica a cada uno de los participantes. Nosotros imaginamos esta cámara fotográfica a partir de un papel en blanco, como este, o un papel cualquiera, reciclado también. Doblamos a la mitad y con la tijera, con la ayuda de una tijera, hicimos un rectángulo en la parte central, así. Entonces, cuando terminamos de cortar este rectángulo, nos damos cuenta que esta es nuestra primera cámara, un visor de papel por donde nosotros empezamos a observar el mundo. Por ejemplo, ahorita yo los estoy observando y los veo horizontalmente. Desde esa ventana, cada uno de los participantes empezará a contemplar su alrededor. Colocará la mirada sobre lo que le genera interés, horizontal, vertical, a contraluz, en movimiento, etc. La primera cámara da cuenta de algunos conceptos técnicos de la fotografía, pero de una manera más lúdica, sin dejar de cuestionarse desde dónde miro y cómo óleo. Voy a compartir con ustedes unas imágenes. Acá están los niños haciendo el ejercicio con el visor, cada uno con el visor de papel, con su primera cámara. Fuimos a recorrer todo el territorio, los alrededores de la escuela. En este caso nos encontramos en Añeteté. Aquí pudimos desplazarnos mucho más. Cada uno de los participantes en una hoja a través del dibujo y usando la escritura bilingüe, guaraní y portugués, irá resignificando y armando un pequeño manual como este, en donde tienen pues el primer plano, la luz general, el rostro, el retrato, con dibujitos, acompañado de la escrita. Cada uno va a ir resignificando todos estos conceptos que nosotros les fuimos enseñando a los niños y a los jóvenes. Y finalmente armando este pequeño manual o guía de ejercicios realizados con esta pequeña cámara. Los invito a visitar la página de Educón Guaraní, donde van a poder ver todos los ejercicios o algunas de las imágenes de estos ejercicios que realizamos en la oficina. Esto, por ejemplo, ¿no? Que les voy a mostrar, una foto hermosa. Finalmente, hacemos la práctica con la cámara digital o los celulares. También entramos a ese campo a saber manejarlos bien. Sabemos que es más difícil tener un equipo profesional, pero los celulares cada día se incorporan más. Por último, como para concluir, consideramos que la fotografía es un instrumento que no mitiga el uso del idioma guaraní. Al contrario, colabora de manera creativa su preservación y además empodera al sujeto guaraní para visibilizar problemáticas y logros que ocurren en la aldea. Gracias a Guille por escucharme. A continuación les voy a presentar a Biel, a mis compañeros Biel y Delia,
que van a tener un bate-papo sobre el uso de la tecnología para el pueblo guaraní. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.